Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La persuasión es un arte sutil y las preguntas son sus mejores herramientas. ¿Estás listo para empezar a ganar todas las discusiones que tengas? ¿Estás preparado para aplastar a tus oponentes con tus habilidades de debate? Entonces estos parpadeos no son para ti. La persuasión no consiste en aniquilar a tus oponentes. Se trata de escucharlos, comunicarse con ellos y defender sus propias creencias de una manera convincente. Piénsalo, ¿cuántas veces has cambiado de opinión porque alguien no paraba de bombardearte con sus opiniones? Las preguntas funcionan muy bien porque se centran en el interlocutor, y lo empujan en la dirección correcta sin hacer que reaccione a la defensiva. El autor lo sabe de primera mano. Solo se convirtió en abogado después de que la madre de un amigo le hiciera un montón de preguntas muy buenas. El mensaje clave aquí es: la persuasión es un arte sutil y las preguntas son sus mejores herramientas. El autor siempre había planeado trabajar en la construcción con un amigo cuando terminara el instituto. Sin embargo, un día, la madre de su amigo retomó el tema. Ella le preguntó: ¿qué vas a hacer ahora, cariño? Después de que él respondiera, ella hizo una pregunta de seguimiento. Y luego otro. Y otro más. Al final de la entrevista, había decidido que quería ser abogado. La madre de su amigo no hizo ni una sola declaración evaluativa para persuadirlo, simplemente dejó que se convenciera a sí mismo. Ese es el poder de hacer preguntas. Ahora, dejemos una cosa clara antes de empezar: existe tal cosa como una pregunta estúpida. Una vez, durante un juicio por robo, el testigo del autor informó que el sospechoso tenía una bolsa azul en la mano. El autor inmediatamente hizo una pregunta de seguimiento: ¿vale, de qué color era la bolsa azul? Las risas que se produjeron en la sala del tribunal deberían ser prueba suficiente de que existen preguntas estúpidas. Aún así, cualquier pregunta estúpida es mejor que una afirmación estúpida. Imagina que alguien te pregunta: ¿quién escribió Hamlet? Esa pregunta revela una brecha de conocimiento bastante grande. Pero ahora imagina que alguien te dice: George Washington escribió Hamlet. No es solo una brecha de conocimiento, es una brecha de conocimiento de la que la persona ni siquiera es consciente. ¿En quién confiaría más en un debate honesto, en una persona que no está informada o en una persona que está mal informada? Conozca su objetivo, sus hechos y su jurado. En un caso judicial, el fiscal debe convencer al jurado casi al 100%. Si hay alguna duda sobre la culpabilidad del acusado, es probable que no haya una condena. Sin embargo, en la vida real es casi imposible convencer a alguien sin lugar a dudas, y eso es especialmente cierto cuando se trata de temas como la política, la estrategia empresarial o los valores familiares, que casi siempre implican opiniones y juicios de valor. La persuasión en la vida real consiste más bien en acercar suavemente a tu interlocutor a tus propias creencias. Para que eso suceda, necesitas saber a dónde vas, cómo llegar allí, cómo llevarlos contigo. El mensaje clave aquí es: conozca su objetivo, sus hechos y su jurado. Antes de empezar a discutir con la gente, debes saber qué es lo que estás intentando lograr con tu argumento. Convencer a alguien al 100%, como hemos visto, no suele ser un objetivo realista. Pero convencer a la gente entre un 30 y un 50% es una meta razonable. Entre un 30 y un 50%, tu oponente ha empezado a entender tu punto de vista, y ya está desafiando algunas de sus propias creencias. En este punto, por ejemplo, su cónyuge podría haber reconocido que usted hace más tareas que él. O alguien podría haber accedido a invertir una pequeña suma en tu empresa emergente. Cuanto más claramente medible hagas tu objetivo, más fácil será planificar tu argumento. Así que asegúrate de saber exactamente lo que estás intentando lograr. Si quieres usar preguntas para demostrar algo, estas deben basarse en hechos, al igual que cualquier otro argumento. Esto significa que tendrá que reunir pruebas que respalden su punto de vista. Con Internet y una mente crítica a tu disposición, esto no debería ser un gran problema.
Su carga de la prueba dependerá de cuán elevado sea su objetivo. Lograr que alguien invierta $10.000 en tu negocio, por ejemplo, requiere más argumentos basados en hechos que conseguir que invierta $100. En cuanto a la forma en que presente su argumento, dependerá de su jurado, ya sea que se trate de 12 personas en un tribunal, un grupo de compañeros de trabajo o un miembro de la familia. Las preguntas pueden ayudarlo a entender lo que creen y por qué lo creen, y cuál es la mejor manera de hablar sobre ello. También pueden ayudarlo a evaluar si su jurado está dispuesto a ser persuadido. Un simple, ¿estás dispuesto a oír hablar de esto?, puede ahorrarle mucho aliento perdido. Los diferentes tipos de preguntas funcionan en diferentes situaciones. El autor se encontró una vez en una entrevista televisiva en vivo con el presidente Trump sobre el tema de la equidad en la política. Podría haber empezado simplemente expresando su opinión sobre el tema en cuestión. Pero en vez de eso, preguntó, ¿por qué se respeta más nuestro sistema judicial que nuestro sistema político? Sin expresar su opinión sin rodeos, el autor hizo una comparación entre los dos sistemas. Y puso al presidente en el camino de discutir por qué es así, a pesar de que el autor también tenía su propia opinión al respecto. El autor había elegido la pregunta correcta, en el momento adecuado. El mensaje clave aquí es, los diferentes tipos de preguntas funcionan en diferentes situaciones. En términos generales, hay dos grandes categorías de preguntas. Primero, tenemos preguntas sobre el softball. Las preguntas de softball son preguntas fáciles que le dan a tu contraparte mucho espacio para responder y, por lo general, no tienen como objetivo demostrar nada. No son orientativas, lo que significa que incluyen palabras como quién, qué y cuándo, lo que permite a la persona interrogada guiar la dirección de su respuesta. Un buen ejemplo de una pregunta de softball que no sea líder es, entonces, gobernador, ¿qué lo inspiró a postularse para un cargo público? Las preguntas de softball pueden ayudarlo a trazar el terreno para el debate. Demuestran a tus interlocutores que te interesa lo que tienen que decir, y pueden iniciar tu argumento de manera neutral. Por ejemplo, cariño, ¿cuándo fue la última vez que sacaste la basura? Es una forma bastante inofensiva de iniciar una conversación más amplia sobre las tareas del hogar. Sin embargo, tarde o temprano, querrás hacer preguntas más difíciles que te ayuden a confirmar tu punto de vista o a ralentizar y contradecir el argumento de tu oponente. Aquí es donde entran en juego las preguntas difíciles. Estas son preguntas principales que ponen el foco en la pregunta en sí misma más que en la respuesta. Considera la pregunta, ¿no te dije que sacaras la basura esta mañana? La pregunta en sí misma ya implica que la respuesta es sí. La mayoría de las preguntas son difíciles o de softball. Pero hay otra pregunta que pertenece a una categoría propia. Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué puede cambiarlo todo? Piensa si le preguntas a alguien por qué mató a su marido. ¿Cómo reaccionaría si le dijeran, porque está abusando de nuestros hijos? ¿Y si en vez de eso dijeran, ¿por qué roncaba? La diferencia es monumental. Para ser convincente, sé sincero. Una vez le dijeron al autor que el secreto para ser un litigante exitoso es aprender a fingir la sinceridad. Ahora, eso es un poco paradójico. Realmente no puedes fingir ser sincero. Pero puedes recurrir a emociones reales que te harán parecer más genuino, creíble y agradable para tu audiencia. Mostrar sinceridad es más fácil decirlo que hacerlo. Afortunadamente, hay algunas cosas que hacer y algunas cosas cruciales que no debes hacer que te guiarán en el camino. El mensaje clave aquí es, para ser convincente, sé sincero. Lo primero que no se puede hacer cuando se trata de sinceridad son los insultos. Piénsalo, ¿cuántas veces te has puesto del lado de alguien después de que te haya insultado? Lo único que se consigue con los insultos es poner a la otra parte a la defensiva y agresiva, y hacer que parezcas mezquino e inseguro. El segundo asesino de la sinceridad es la hipocresía. Mantener a tu oponente bajo un estándar diferente al tuyo pondrá en tela de juicio la base moral de tu argumento. Pero el tercer asesino de la sinceridad es, con mucho, el peor, mentir.
La mayoría de las personas están dispuestas a perdonar un error honesto. Pero no perdonarán a alguien que tergiversa intencionalmente los hechos para confundirlos. Y una vez que pierdes la confianza de tu audiencia, pierdes tu argumento. ¿Qué pasa con la dosis de sinceridad? Para ganarte la confianza de tu audiencia, debes demostrar que realmente te apasionan tus creencias. Las emociones genuinas son muy importantes porque muestran a tu audiencia que realmente te importa. Así que trata de emocionarte con lo que intentas transmitir. A veces, esto será fácil. Si estás intentando condenar a un hombre que asesinó a un niño, por ejemplo, probablemente te sientas lleno de emociones profundas. Pero, ¿cómo funciona para cuestiones más mundanas, como lograr que sus hijos lleguen a cenar a tiempo? Lo que tendrás que hacer es encontrar un principio más amplio que te apasione. En el caso de la hora de cenar, puedes hacer que tus hijos entiendan que no se trata realmente de que se salten una o dos comidas, sino de que no respeten tu tiempo y el tiempo que compartes en familia. Si puedes aferrarte a un ideal superior, como los valores familiares, la equidad o la justicia, puedes apasionarte sinceramente por los temas más pequeños. Impugne un argumento cuestionando los hechos, la lógica o el carácter de alguien. Acabas de enterarte de los 3 principales asesinos de la sinceridad y la credibilidad: los insultos, la hipocresía y la mentira. Si no tienes cuidado, pueden destruir fácilmente tu argumento. Pero si sabes cómo usar los asesinos de credibilidad contra tu oponente, pueden hacer maravillas para ti. Los asesinos de credibilidad, en una palabra, pueden ayudarlo a destituir. Ahora bien, es posible que solo haya escuchado el término destitución cuando se refiere a un presidente. Pero aquí la palabra tiene un significado diferente. En el arte de la persuasión, la destitución significa acabar con la credibilidad del argumento de alguien por una de estas 3 vías. Aprendamos cómo hacerlo. El mensaje clave aquí es: impugnar una discusión cuestionando los hechos, la lógica o el carácter de alguien. La primera forma de impugnar el argumento de alguien es impugnando los hechos en los que basa su argumento. La impugnación basada en hechos puede ser tan simple como preguntarle a tu oponente cómo ha llegado a saber lo que afirma. Si puedes demostrar que sus supuestos hechos no son más que rumores, su argumento sufrirá un duro golpe. Si los hechos de tu oponente son correctos, pero aún así llega a una conclusión completamente diferente a la tuya, puede que tengas que utilizar el segundo método de impugnación: cuestionar su lógica. El autor utilizó una vez esta técnica contra Julián Castro, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Obama. Castro defendía la posibilidad de conceder la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados sobre la base de los logros de algunos de ellos. El autor debilitó a Castro al señalar que su conclusión no se derivaba lógicamente de su argumento. ¿Por qué?, preguntó el autor, ¿deberían unos pocos casos excepcionales determinar la política para todo el grupo? La tercera forma de juicio político es la más eficaz, pero también la más difícil. Esto es un juicio político de carácter. Lo ideal es que intentes demostrar a la audiencia que tu oponente miente habitualmente, tiene prejuicios desfavorables o es moralmente corrupto. A veces, incluso puedes destituir a alguien destituyendo a una persona con la que está relacionada. Esto se denomina autostop y es una estrategia que el autor utilizó al interrogar al exdirector del FBI James Comey durante la investigación del escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. El autor quería poner en tela de juicio la credibilidad de Clinton a través de Comey. Así que hizo varias preguntas a las que sabía que Comey tenía que responder con un rotundo no. Por ejemplo, le preguntó a Comey si era cierto que la secretaria Clinton nunca había enviado material clasificado por correo electrónico a nadie desde su cuenta gubernamental, como ella había afirmado. Comey tuvo que admitir que eso no era cierto. El autor nunca acusó a Hillary Clinton de mentir, pero al hacer que Comey respondiera pregunta tras pregunta como esta, logró poner en duda su credibilidad. Perfecciona tus habilidades de persuasión midiendo, repitiendo y reempaquetando. ¿Está de acuerdo en que Estados Unidos es más respetado en todo el mundo ahora que bajo el presidente Obama? Una vez, un amigo le preguntó esto al autor durante una partida de golf.
En lugar de responder a la pregunta, el autor le pidió a su amigo que definiera sus términos. Preguntó, ¿qué significa mundial en este caso? ¿Qué significa más respetado? ¿Y dónde está el límite para cualquiera de los dos? Su amigo no tenía una respuesta. Con demasiada frecuencia, las personas usan términos imprecisos que no están preparadas para definir. Por eso, pedirle a tu oponente que aclare sus términos a veces puede bastar para abrir huecos en su argumento. Pero recuerda que tu oponente también puede hacer lo mismo contigo. El mensaje clave aquí es: perfeccione sus habilidades de persuasión midiendo, repitiendo y reempaquetando. Para evitar que sus preguntas sean atacadas, debe medir sus palabras. Sus preguntas deben redactarse de forma sencilla y precisa. Para empezar, rara vez es una buena idea usar palabras grandes y generalizadoras como todos, siempre o nunca. Invitan a refutaciones como: ¿así que dices que nunca hago ninguna tarea? En este caso, una pregunta más precisa y eficaz sería: ¿por qué no descargaste el lavavajillas? Una vez que hayas elaborado tu pregunta con precisión, usa la repetición para explicarla. Repetirnos no es una habilidad retórica por la que solemos esforzarnos, pero deberíamos hacerlo. Porque cuanto más repitas algo, más entenderá tu audiencia lo importante que es. El autor interrogó una vez a un hombre acusado de matar a puñaladas a su propia esposa. La estrategia del autor consistía en hacerle una y otra vez una versión diferente de la misma pregunta: ¿qué dijo su esposa después de que la apuñalara la primera vez? ¿Qué dijo cuando la apuñalaste por segunda vez? Al final, el jurado había escuchado tantas veces la frase «cuando apuñalaste a tu esposa» que no necesitó mucho más para convencerlos de su culpabilidad. Si tienes dificultades para eliminar el argumento de un oponente, puedes intentar reempaquetarlo. Reempaquetar es cuando se reduce un argumento a absurdo al ponerlo en diferentes palabras. La autora utilizó a menudo esta estrategia cuando abogaba por las víctimas de la violencia doméstica. Si un abogado defensor sugiriera que una mujer debería haber sabido que no debía volver con su pareja abusiva, la autora tergiversaría esta afirmación al extremo: entonces, ¿está diciendo que es su culpa que haya sido maltratada? Si su argumento está fallando, desvíelo, deconstruya, doble o hágalo el papel de víctima. Incluso si eres un maestro de la persuasión, no siempre puedes dar en el clavo. A veces, solo tendrás que reducir tus pérdidas y marcharte. Sin embargo, hay algunas estrategias que pueden ayudarlo a mitigar el daño de una discusión fallida. La mejor cura, como siempre, es la prevención. Puede evitar arrinconarse si tiene una buena idea de sus debilidades. Al preparar su argumento, es posible que sienta la tentación de detenerse en las partes que funcionan particularmente bien. Pero deberías dedicar el mismo tiempo a prepararte y a rellenar tus puntos más débiles, en lugar de simplemente esperar que no aparezcan. Si la preparación fracasa y tu argumento fracasa, todavía hay algunas estrategias de rescate de última hora que puedes utilizar. El mensaje clave aquí es: si su argumento está fallando, desvíelo, deconstruya, doble o hágase la víctima. Hay un dicho popular que dice: cuando estés en un hoyo, deja de cavar. Y esto definitivamente se aplica a la persuasión. Si te encuentras acorralado por la discusión, no sigas discutiendo como lo hacías antes. Tienes que cubrir tus pérdidas. Lo primero que puedes hacer es crear una distracción. Por lo general, a las personas no les gusta que las interrumpan. Pero si los interrumpe con preguntas, puede detener su impulso y dirigir la conversación en una dirección diferente, sin dejar de centrarse en ellos. La estrategia número 2 es la deconstrucción. Cuando alguien intente sentar las bases de una discusión devastadora, intente desafiar cada pequeña suposición que haga. Preguntas como: ¿cómo lo sabes? Y ¿cómo puede estar seguro de esto? Ralentizará enormemente a tu oponente. Nuestra tercera estrategia se basa en otro viejo refrán: no tiene sentido azotar a un caballo muerto, pero tampoco puede doler. Si tienes un hecho o argumento de tu lado que funciona particularmente bien, simplemente dobla la apuesta. De hecho, puedes seguir doblando y doblando hasta que descubras cómo salir de la discusión.
Si todo lo demás falla, siempre puedes jugar la estrategia número 4, la carta de la víctima. Eso no es particularmente digno, pero hay una razón por la que funciona: las personas sienten empatía por naturaleza con las víctimas. El expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, jugó la carta de víctima cuando el presidente Obama lo atacó durante el debate en torno a la ley de cuidado de salud asequible. Obama afirmó que a Ryan le importaban menos los niños que a él. Ryan respondió con una serie de preguntas que pusieron de relieve lo injusto del ataque de Obama. Una de ellas fue: ¿cómo crees que me hace sentir cuando tergiversas mi fe y mis creencias espirituales? Para dominar el arte de la persuasión, establece las expectativas correctas y mantente abierto. Como fiscal de distrito, el autor reclutó a muchos jóvenes litigantes. Pero antes de contratar a alguien, les hacía demostrar sus habilidades de persuasión con una sencilla tarea: tenían 5 minutos para convencerlo de que fuera a ver su película favorita. Suena bastante fácil, ¿verdad? Sin embargo, incluso a estos jóvenes profesionales de la ley les fue a menudo muy mal. Sin embargo, la buena noticia es que, con el tiempo, mejoraron en la persuasión a medida que practicaban en casos de la vida real en los tribunales. Ya tiene todas las habilidades que necesita para defender sus creencias con preguntas bien pensadas. Con tiempo y práctica, realmente puedes perfeccionarlos. Pero hay algunas cosas que tendrás que recordar a lo largo del camino. El mensaje clave aquí es: para dominar el arte de la persuasión, establece las expectativas correctas y mantente abierto. La persuasión no se trata de ganar, se trata de una comunicación exitosa. Y para tener éxito, debe establecer las expectativas correctas. ¿Cuántas veces has visto cambiar la opinión de alguien por una sola conversación? Probablemente no muchos, especialmente cuando se trata de temas más profundos y polémicos como el control de armas y el aborto. Por eso no es recomendable ser demasiado ambicioso con tus objetivos. Si lo haces, te estás preparando para el fracaso. Como dice el viejo adagio, puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes hacer que beba. Tu objetivo al persuadir no debe ser obligar a tus oyentes a estar de acuerdo con todo lo que dices. Debe ser para guiarlos para que saquen sus propias conclusiones en función de los méritos de su argumento. De eso se trata el arte de la persuasión. Las preguntas son una excelente manera de empujar suavemente a tu audiencia en la dirección correcta, pero tendrás que dejar que den los últimos pasos para persuadirse por sí mismos. Y tendrás que recordar que cada uno escucha a su manera, incluso si hablas frente a un grupo grande. Piensa siempre en cómo puedes atraer y emocionar a todos y cada uno de los miembros de tu audiencia en sus vidas reales. Hay una última cosa que debes recordar mientras practicas: cuando intentas persuadir a los demás, debes ser persuadible tú mismo. Esto significa permanecer receptivo a nuevos hechos y perspectivas, y ajustar tus creencias cuando te enfrentes a pruebas contradictorias. Después de todo, no puedes esperar que los demás cambien de opinión basándose en un buen argumento si tú no estás dispuesto a hacer lo mismo.